Nos dicen que no hay otra opción que recortes, siempre más recortes, y vemos que al final sí que hay otras alternativas. Por ejemplo, el año pasado se dedicó 27.000 millones al pago de los intereses de la deuda, cuando esa suma era más del doble de los recortes del último gobierno. Este año prevén que los acreedores van a recibir aún más dinero, es decir, más que los recortes previstos para el año 2012. Por supuesto que hay otras alternativas que el gobierno español no quiere tomar, y en el mismo sentido Grecia y los demás países siempre van para más recortes, que dicen que hay que apreturar más el cinturón, cuando vemos que los verdaderos ganaderos de la crisis son los mismos acreedores, los mismos banqueros, que siempre ganan más a coste del trabajo de la población. Pero al respecto de este tema solo nos hablan de los intereses de la deuda, nunca de la amortización del capital. Pero vemos que si sumamos los dos, los intereses y el reembolso del capital, al final la carga total de la deuda es mucho más importante, y ya hemos pagado varias veces la deuda. Además que con el trabajo de la auditoría vamos a ver que la mayor parte de esa deuda es ilegítima. Entonces hemos pagado varias veces una deuda ilegítima. También podemos hablar del rescate de Grecia. No es nos dicen los medios de comunicación que ya con el segundo rescate a Grecia hemos salvado al pueblo griego, pero al final no es así. Es un plan de endeudamiento que salvó a los banqueros otra vez, porque ya hubo un primer plan de endeudamiento a Grecia en mayo de 2010, cuando se dedicó 110.000 millones a salvar a los banqueros, y otra vez siguen en el mismo camino con un segundo plan de rescate a Grecia, y nos dicen que los banqueros en un acto generoso han ayudado al Estado griego, pero al final no es lo que pasó realmente. Es que cambiaron sus títulos por otros títulos más baratos, y al contrario de los que nos dicen los medios de comunicación, intercambiaron títulos de deuda más barato, pero mucho más seguros, porque los que tenían antes eran mucho más arriesgados. Así que al final ganaron todavía otra vez más con ese intercambio de títulos de deuda. Y el que sigue padeciendo de la crisis todavía, como siempre, es el pueblo, y en este sentido creo que hay que rendir homenaje a este señor compañero que se suicidó hace poco en la Plaza Sintagma, porque nos enseña un poco en este acto político lo que va a ocurrir también aquí en España. Es decir, que van a recortar aún más a la educación, a los servicios públicos en general, como la sanidad y las pensiones, y a coste de todo eso para dejar la prioridad al reembolso de la deuda. Y a este coste va a seguir padeciendo el pueblo como siempre, y por eso me parece importante rendir homenaje a este señor. También con este último rescate, como lo llaman, que en realidad, como lo hemos dicho, es un nuevo plan de endeudamiento, va junto con medidas de austeridad que llamábamos en el sur plan de
ajuste estructural que van a recortar más de 20% de los salarios mínimos legales en Grecia. Es decir que el tercer mundo entra de pleno en Europa por la puerta de Grecia, pero también va siguiendo en España, en Portugal, en Irlanda, los países bajo el control directo de la Troika, es decir, los acreedores que son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Bajo el control de esa Troika van a imponer políticas económicas directamente dentro del Estado, es decir, que no habrá más soberanía, y eso ya está en camino bajo el golpe de Estado que está pasando ahora en Europa con el mecanismo europeo de estabilidad, y también con este mecanismo, estos nuevos tratados se imponen ahora en Europa. ¿Y por qué digo que es un nuevo golpe de Estado? Porque se está haciendo sin pedir, sin preguntar al pueblo, sin hacer ninguna encuesta pública, sin tampoco hablar del tema en los medios de comunicación. No nos dicen que nos van a imponer la prioridad al reembolso de la deuda, habrá una prioridad al reembolso antes de las necesidades del pueblo al respecto de los servicios públicos. Eso no nos dicen tampoco que, por ejemplo, en Grecia van a tener una presencia, no van a hacer misiones de corto plazo, pero será una presencia continua a lo largo del año en Atenas para ver directamente las políticas económicas que se van a dedicar ahí. Antes del gobierno no habrá ninguna soberanía del Estado y del pueblo tampoco, por supuesto. Por supuesto que no gana el pueblo, como no ganó con el primer rescate el pueblo griego. ¿Por qué no ganó? Porque, como lo decía antes, son los acreedores que ganan, intercambian bonos de deuda menos arriesgado y que también pueden revender en el mercado secundario de la deuda, donde se especula con títulos de deuda. Es una cosa muy grave y además se puede vender títulos se puede comprar títulos, sin gastar dinero. Es decir, que en un mercado OTC, como lo llaman, over the counter en inglés, pueden comprar títulos sin gastar dinero, diciendo que estos títulos lo van a vender otra vez más y que con el dinero que van a recibir sí que lo podrán comprar en el segundo lugar. No sé si me entiendo bien, pero es decir que hay una especulación que se puede comprar antes de sacar dinero para revender en este mercado muy opaco, sin reglas. Eso es muy peligroso para el pueblo. Como alternativas, planteo el tema de la movilización como una alternativa central, porque no veo otra opción para el pueblo español o para el pueblo europeo en general para salir de esta crisis. Creo que hay que plantear movilizaciones de masas frente a esta situación y también pensar en una auditoría de la deuda
para averiguar cuál es la parte ilegítima que no tiene que ser reembolsada, porque ya la hemos pagado varias veces, porque ya no nos benefició al pueblo, porque benefició a los acreedores banqueros que especularon sobre estos títulos de la deuda. Y en este sentido vemos que hay varias campañas de auditoría en Europa, en el mundo, pero especialmente en Europa desde poco tiempo, en Grecia, Irlanda, Portugal, Francia, ahora España. Se está empezando una movilización, una campaña al respecto de la auditoría de la deuda, y esa plataforma ciudadana, porque surge a raíz del movimiento 15M, como a raíz de movimientos que luchan desde mucho tiempo en contra de la deuda, se está generando una esperanza para enfocarse en movilizaciones que sea el pueblo que beneficia de las políticas presupuestarias en vez de los acreedores. Es decir, que no vemos por qué sea siempre igual los pueblos que parecen del sistema deuda, entre comillas, y al nivel europeo también se está generando una movilización, una coordinación entre todas estas campañas para enfocarse en una movilización de masa también con los países del norte de África que luchan para no pagar la deuda odiosa contraída por la dictadura de Ben Ali en Túnez, por ejemplo, y se va haciendo alianzas entre los pueblos para no pagar esa deuda ilegal, ilegítima, odiosa. Pues lo veo así, no veo otra opción que una movilización de masa en contra de los acreedores en el marco de este sistema de deuda que castiga siempre a los mismos, al pueblo.